Te había comentado que los domingos voy a compartirte lo que estamos hablando del Salmo 119. Hoy tocaremos un tema que lo veo muy importante también, más en estos tiempos, ¿verdad? De los cuales estamos viviendo estos tiempos, de los cuales Pablo ya había compartido con Timoteo, ¿verdad? Y el tema que voy a compartir contigo, cómo tener la protección divina de ese Dios todopoderoso, que ese es el tema que voy a tocar contigo, ¿verdad? Cómo tener la protección divina de Dios, ¿verdad? Y creo que va a ayudarnos porque creo que en tu corazón está el deseo de escuchar verdaderamente estas palabras que transformarán tu vida, tu mente, tu corazón, y obviamente que cuando tu mente y tu corazón sean transformados, tu diario vivir va a ser diferente, porque debe de ser así. Y la palabra de Dios desempeña un papel muy importante en la vida de nosotros como creyentes que somos, ¿verdad? Dice Colosenses, ¿verdad? Que la palabra de Dios abunde grandemente en tu corazón. Esto nos da la idea y nos da la bendición de poder verdaderamente vivir la palabra, de poder abrazar la palabra de Dios y creer la palabra de Dios, ¿verdad? Hay quienes, ¿verdad? Tengo un amigo muy conocido, muy amigo mío, ¿verdad? Que da clases de religión, ¿verdad? En la universidad. Y a veces tengo un diálogo con él cuando tengo la oportunidad, y él conoce mucho de religiones, como conoce del cristianismo, como conoce mucho de los musulmanes, ¿verdad? Pero tiene mucho conocimiento, en verdad que sí, lo tiene conocimiento. El problema aquí es que este conocimiento él no lo aplica, él lo conoce, tiene el conocimiento de que Dios es poderoso, etcétera, etcétera, pero hay una cosa que él no aplica, la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y su palabra, que nosotros sí creemos en su palabra, creemos sus promesas, creemos sus bendiciones, y la verdad estamos expectantes de lo que Dios verdaderamente está haciendo, ¿verdad? Y lo que va a hacer Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y quiero que para esto, quiero pedirte por favor que abras tu Biblia, ¿verdad? En el Salmo 27, versículo 1 al 5. Salmo 27. Y siempre usamos los salmos, ¿verdad? Salmos 27, del 1 al 5. Y quiero que te quede claro, la enseñanza es cómo tener la protección divina de Dios. Mira, déjame decirte, si tú estás verdaderamente viviendo la palabra, estás creyendo la palabra, tienes la protección de Dios, Dios te preserva. Vemos en la manera que el Señor preservó la vida de Moisés, cómo preservó también la vida de los judíos a través de la reina Esther. Vemos cómo el pueblo judío se salvó precisamente porque hubo una mujer que verdaderamente se presentó ante el rey preparada, lista, ¿verdad? Y vemos así, ¿verdad? Muchos pasajes bíblicos y muchos héroes de la Biblia, ¿verdad? Que fueron hombres y mujeres, ¿verdad? Que vimos verdaderamente en la manera como Dios preservó sus vidas de una manera tremenda, ¿verdad? Y la escritura dice aquí, en el verso 1 del capítulo 27, del 1 al 5 que vamos a leer, dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Verdad? La interrogación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Obviamente que de nadie, porque si Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a tener miedo? De nada, ni de nadie, porque Dios está conmigo y Él es precisamente mi luz. El Señor es mi luz y el Señor es mi todo, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De nadie, porque Él me da la fortaleza. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, ¿verdad? Y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El verso 3 dice: aunque un ejército escuche, ponga mucha atención, porque es importante que usted grabe en las tablas de su corazón y de su mente estas verdades bíblicas
¿verdad? Que las necesitamos. Si antes las necesitábamos, quiero decirte que hoy las necesitamos más, ¿verdad? Los tiempos, vea usted el desorden, cómo está, un desorden en todos los sentidos y en todos los aspectos: político, social, climatológico, sismológico, etcétera, etcétera. Pero vemos los desórdenes que hay, los matrimonios de hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo nunca que habíamos nosotros podido ver, lo estamos viendo en estos tiempos. Nuestros hijos están siendo atacados de una manera muy perversa. Nosotros también hemos sido atacados por los medios de comunicación de una manera criminal. Véalo. Por eso aquí en la Escritura tiene que hacer fuerza en nuestra vida y tiene que redarguir en nuestro corazón y tiene que corregir muchas cosas en nuestra vida. Y si nosotros nos dejábamos llevar antes por nuestras emociones y por nuestros sentimientos, más nos vale que de hoy en adelante empecemos a caminar no conforme sentimientos. Si los sentimientos son de acuerdo a la palabra, estamos bien, pero si no, tenemos que aprender a conducirnos conforme la palabra de Dios a través, escúchame por favor, a través del Espíritu Santo. No estoy hablando herejías, estoy hablando lo que es correcto, de acuerdo al Espíritu Santo. Sí, mira, nosotros en nuestra gran sabiduría, ¿verdad?, y en nuestra propia opinión, podemos pensar muchas cosas que parece ser que podemos estar completamente seguros de lo que nosotros creemos y sin estarlo. Por eso es importante que tú y yo clamemos, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, está colaborando de una manera muy especial. El Señor Jesús lo dijo: no van a quedarse solos, sino vendrá la promesa del Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. El Consolador, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús iba a irse y el Espíritu Santo era el que nos iba a guiar. Pero el Espíritu Santo, todo lo que oye de Jesús y del Padre, nos los hace saber. Aleluya. Por eso es importante que tú y yo, con más objetividad y responsabilidad, verdaderamente caminemos, vuelvo a repetirte, no por emociones. Como decía Pablo, no andamos por emociones, andamos por fe. ¿Y fe de qué? ¿O fe a qué? Pues fe a la palabra de Dios. Amén, ¿verdad? Dice aquí el 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Escuche. Y dice el 4: una cosa que es precisamente lo que nosotros debemos de aplicar cada día en nuestra vida. Hermanos, los tiempos son malos. Hay gente perversa, gente maligna. Hay adversarios que quieren verte destruido a ti. Escucha. Hay gente que aparentemente tiene apariencia de piedad. Parece ser como que son ovejitas, pero es un disfraz que se ponen porque son lobos desastrosos que lo que quieren es despedazarte a como dé lugar. Escucha, por favor. Muchas iglesias está llegando mucha gente así, con corazones perversos, pero dan una apariencia de que es gente buena, pero no es gente buena. Por eso es importante que tú y yo nos empapemos perfectamente de la palabra de Dios para poder discernir lo que no es de Dios y lo que es de Dios. ¿Cuántas gentes han sido confundidas? ¿Cuántas gentes han sido engañadas por pastores que se dicen ser pastores y no son más que mercenarios? Personas que hablan de una manera así muy religiosa, que parece ser como si fueran verdaderamente, pero no lo son. Tiempos peligrosos, le decía Pablo a Timoteo. Gente amadora de sí mismo, gente mala, perversa. Como dice el libro de Isaías: hijos depravados, me abandonaron, me dejaron. Mejor los animales entienden y conocen mejor que mis propios hijos, dice el Señor en Isaías capítulo 1, del versículo 1 en adelante, ¿verdad? Y dice aquí: una cosa he demandado, una cosa he decidido, una cosa he determinado, es lo que quiero, ¿verdad? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir
en su templo. Una cosa he querido hacer, una cosa he determinado hacer, una cosa he decidido tomar esta manera de pensar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿verdad? Para contemplar la hermosura de mi Dios y para inquirir en su templo. Y dice el 5, dice así: porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. La roca que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esto precisamente cuando nosotros tomamos esa dirección, tenemos totalmente la protección divina de nuestro Dios. Dice la Escritura en Isaías 43, versículo 2. Te comparto el tema de esta enseñanza: cómo tener la protección divina de nuestro Dios. Ese es el tema. Y dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Entendemos esto? ¿Verdad? Ahora déjame decirte algo. Lo importante aquí no es vivir una vida religiosa, no es vivir una vida de planear y puro planear y planear y planear y nada de aterrizar. Tenemos que vivir la palabra, tenemos que dar pasos de fe, tenemos que acercarnos cada día para poder escuchar la voz de Dios cuando nos hable. No podemos alejarnos de Dios, porque alejados, incluso si nosotros nos alejamos de papá y mamá o de nuestros padres nos van a hablar, y como nosotros estamos alejados no los alcanzamos a escuchar. Vemos que mueven la cara, mueven las manos, ¿verdad? Mueven los labios, pero no alcanzamos a escuchar. ¿Por qué? Porque estamos lejos. Lo importante es acercarnos cada día a Dios para poder escuchar la voz de Dios en todo momento, en cualquier situación que estemos, en cualquier conflicto, en cualquier problema. Poder escuchar la voz de Dios y decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir con esto que estoy viviendo? Esta situación que estoy pasando, Dios, yo sé que hay un propósito grande en ti. Dímelo. Por favor, dímelo. El lunes pasado, el martes fue, me hablaron unas personas como a las, yo creo que serían como a las 3:30 de la tarde, y preguntaron por el pastor y me dijeron: disculpe, ahí vive el pastor, estoy hablando a la casa del pastor José Rodríguez. Le dije: no, no soy Rodríguez, soy Ramírez. Ah, sí, fíjese que me dijeron que podía yo hablar con usted y quiero hablar con usted, me interesa hablar con usted. Le dije: bueno, sí. ¿En qué tiempo podrá? Sé dónde está la iglesia donde usted está. ¿En qué tiempo puede usted atender? ¿Puede atenderme hoy? Le dije: sí, cómo no. En unos 25 minutos estoy allí. ¿Sí sabe dónde es? Sí sé dónde es. Me vine, me llegué, dejé la puerta un poquito emparejada. Le comparto esto porque es bien importante. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros? Es importante, hermanos, es importante. Entonces vine, ¿verdad? Le digo, dejé la puertita entreabierta, me metí ahí ahí donde hago se puede llamar oficina, ¿verdad? Y me metí allí. En eso ya oí que tocaron la puerta, llegó una camioneta, bueno, se oyó un carro que llegó y alguien tocó la puerta fuerte, ¿verdad? Y luego oí cómo se subieron otra vez al vehículo. Entonces yo salí y dije: ya han de haber llegado estas personas, y abrí la puerta, vi una camioneta, les soy honesto, muy rara, se me hizo muy rara, y yo volteé así a ver si conocía a alguien, ¿verdad? Y sí estaban unas personas allí, y voltearon a verme así como
como que, ¿qué pues? Y yo sí, en verdad que dije yo, ah, caray, ¿sabe quién será? Y no conocía a nadie, ¿verdad? Entonces me dije, bueno, pues sabe, bueno, lo que hice es cerrar la puerta y me metí otra vez ahí y cerré la puerta de ahí y dije, bueno, ¿sabe qué pasará? Entonces, mientras yo estaba ahí, hay una ventanita que da a la calle y escuché que dijo, pero si te fijaste, si es él, y se escuchaba que decía, sí es él, y le dijo, mejor vámonos, y se fueron. Créame lo que sí, de momento empecé así como medio, como que me dio el Parkinson, ¿verdad? Y empecé así a temblar y yo en ese momento me vinieron muchos pensamientos a mi mente, las emociones las tenía así de como juntas, no encontradas. Y yo en ese momento dije, Señor, y quiero decirle esto, hermano, que cuando yo abrí la puerta y vi en esos segundos que yo veía a las personas, créame que yo sentía que por una ventana iban a sacar algún arma y iban a disparar. Créemelo, no porque sea muy pesimista, no es pesimismo, sino que yo así lo sentí, ¿verdad? Y dije, bueno, ya vi que se arrancaron y se fueron. Entonces me quedé pensando y le dije yo al Señor en ese momento, Señor, ¿qué me quieres mostrar con esto, Dios? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir, Señor? Muéstrame, muéstrame lo que tú quieres, Señor. Pero yo quiero saber qué es lo que me quieres dar a conocer. Lo único que te puedo decir que en el momento sentí es que en ese momento pudieron ver disparado, no lo hicieron, gloria a Dios. Y si lo hubieran hecho, gloria a Dios. O no, no es cierto. Y créeme lo que sí, empecé así de repente mi cuerpo empezó a temblar y dije, ¿qué pasó? Lo que hice es hincarme ahí donde estaba, dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios de veras que me mostrara, porque yo sé que todo obra para bien, dice la Escritura y yo lo creo, ¿verdad? Dije, bueno, Señor, pues tú muéstrame, enséñame, dirígeme qué es lo que tú quieres que yo aprenda en esto, Señor. Muchos pensamientos vinieron, ¿verdad? Pero una cosa sí les digo, hermanos, que somos de Dios, somos de Cristo. Nuestra vida, pues Dios es glorificado aún en nuestra muerte. Nuestro Dios es levantado por nuestras vidas, pero en todo siempre, escuchemos esto, siempre va a haber una enseñanza. Yo no te voy a decir, no, y vi los cuernos de chivo que no, no, es que no es cierto, no vi nada de eso. Mi mente quiso jugar un momento conmigo, pero yo me mostré tranquilo de momento. Después como que, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué hubo les qué? ¿Verdad? Pero Dios me dio la paz, me dio la paz, me dio la paz. Y dije, bueno, pues no pasó nada aquí, ya me voy a mi casa. Y me fui a mi casa. Pero te comparto esto porque este mundo está peligroso. Dios preserva la vida de sus santos. Escuche. Por eso es importante que nosotros cada día vivamos como si fuera el último día de nuestra vida. No es fácil únicamente vivir por vivir. No, tenemos que aprender a vivir de acuerdo, escúcheme, de acuerdo a la palabra de Dios. No es vivir por vivir. Ya nací, ya estoy aquí, me voy a reproducir, voy a tener mis hijos y ya voy a morir. No, hay que ver el propósito por el cual fuimos enviados y llevar a cabo los planes de Dios, no, no los míos, ni los de allá, ni los de aquel, ni los de este, no, los planes de Dios. Por eso, si yo estoy obrando de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, no tengo por qué preocuparme por nada, porque Dios tendrá cuidado de todos mis gastos, aún los extras. Dios tendrá cuidado de mí en todo lo que yo haga, porque mi intención y mi deseo y mi pasión es verdaderamente, es buscarle cada día a Él y hacer lo que Él me pide, no lo que mis emociones me dicen. Mis emociones me dicen muchísimas cosas y a través de los años he aprendido, estoy aprendiendo, perdón, rectifico, estoy aprendiendo todavía a no dejarme llevar por mis sentimientos ni mis emociones, porque nuestras emociones nos engañan, nuestros sentimientos también, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios siempre nos van a guiar a toda verdad. Aunque tú digas, es que está bien, esto se ve bien, es que está genial, puede ser no de Dios. Por eso es importante que tú te guíes, que realmente clames a Dios y le digas, Señor,
¿Qué hago? Dios quiere preservar tu vida. Y como te dije en un principio, que es el tema que estoy compartiendo contigo, ¿verdad? Cómo tener la protección divina de nuestro Dios, que es el tema que estoy compartiendo contigo. Y es de vital importancia que tú en verdad puedas estar muy atento precisamente de todas las indicaciones que la palabra nos están dando para que nosotros tengamos esa protección de la cual Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Y te quiero compartir precisamente en el Salmo 5, versículo 11 y 12, la palabra, así te lo dice la palabra del Señor. Pero alégrense todos los que en ti confían. Qué importante es que nos alegremos, aquellos que confiamos en Dios, y no que entremos en amarguras. No, porque ya cuando empezamos con amarguras ya no nos alegramos, ya no estamos gozándonos con Dios. Sí es cierto que vienen los problemas, sí es cierto que vienen las aflicciones. El Señor en su palabra, en Juan 16:33, si mal no recuerdo, dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Escuchen, pero confíen. Dice Jesús: yo he vencido al mundo. Esa es la palabra que nos trae bendición y nos trae fuerza cada día para vivir, y nos estimula cada día a buscarle a Él. No las cosas ni las vanidades de este mundo, no, sino buscarle a Él. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: que esté yo todos los días de mi vida en la presencia de Dios para adorarle en su templo. Ese es el deseo que deberíamos de tener. Y a veces nos conducimos mal porque nos dejamos llevar por la carne, porque nos dejamos llevar por la vanidad de la vida. Y empezamos a ver: ¿y por qué ya? Mira todos estos cuates, ¿qué onda? Oye, no, pero mira aquel cómo ha prosperado y ni siquiera vive una vida cristiana. Mira, también, mira, ya tiene como 15 hijos y yo no me he casado, ni novia tengo. Y empezamos a angustiarnos: y el trabajo, ¿por qué no? ¿Y por qué esto? No, cuando nosotros debemos de estar bien cimentados en Dios. ¿Por qué? Porque Él va a tener cuidado de todos nosotros. Hermanos, yo lo he estado experimentando esta situación. Yo he visto la mano de Dios de una manera sobrenatural en mi vida. Créamelo, sobrenatural en mi vida. Y me he dado cuenta verdaderamente que el angustiarme, el preocuparme, no me ha traído más que problemas. Pero cuando yo, como dice la Escritura, ¿verdad? Dice la Santa Escritura de Dios, dice aquí: pero alégrense, en el Salmo 5, versículo 11 al 12, dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, por siempre y para siempre, forever, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Dios te va a proteger, Dios te va a preservar de cualquier atentado. Yo lo experimenté, hermanos, créamelo, lo experimenté y vi su mano de mi Dios protegiéndome, como lo ha protegido a usted hasta el día de hoy. Dios es bueno, hermanos, verdaderamente, pero tenemos que apropiarnos de estas palabras de verdad, de estas palabras, de estas promesas que Dios tiene para todos nosotros. El pueblo de Dios no debería de vivir en angustia. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Dios está viviendo en una agonía tremenda por no creerle al Señor. Estaba ayer en una reunión con pastores y oye, ¿qué pasó? Y siempre nos van a cumplir estos cuates que nos prometieron que iban a hacer esto y esto y esto y esto. Y la verdad, pues sabe si nos irán a cumplir, porque hoy, ¿sabes qué onda? Pues que nos dijeron que nos iban a bendecir con 3 terrenos aquí en Guadalajara, aquí en Tonalá, y pues está por verse, o cómo está ese rollo. Cuando siempre deberíamos, o deberían ellos, y deberíamos todos, de estar confiando en Dios y no el hombre. ¿Qué dice la Escritura con respecto? Cuando el hombre confía en el hombre, maldito es. Así, maldito es. Dice también la Escritura que jamás van a ser avergonzados aquellos que tienen su confianza en Dios.
Pero es más fácil confiar en el hombre que confiar en Dios para algunas personas. Y depositan su confianza y nomás le quedan mal. Y se amargan y ya no siguen adelante. Ya no quieren buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no me cumplieron. Y se enojan con Dios. Porque el hombre les quedó mal. Porque nunca hicieron pacto con Dios. Si hubieran hecho pacto con Dios, el Señor le hubiera dicho: espérate tantito, no es el tiempo, pero yo te voy a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que tú tengas la paz y puedas esperar hasta en el momento que estés listo y preparado, o listo y preparada para la bendición que tengo para ti. Sin embargo, no es así, y no debe de ser aquí. Yo puedo ver aquí, en verdad, de una manera sobrenatural, como este hombre de Dios dice aquí: aunque un ejército acampe contra mí, el verso 3 del capítulo 27 de Salmo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aleluya. Qué bendición el que tú y yo pudiéramos decir de esta manera y decir: ¿sabes qué? Una cosa he demandado, una cosa le he pedido a mi Dios, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese es el deseo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre roca me pondrá en alto, ¿verdad? Y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, como dice la Escritura en Efesios. Una cosa dice aquí el Salmo: he demandado a Jehová. Y luego dice aquí en el Salmo 5, versículo 11 y 12: pero alégrense, gócense, ¿verdad? Todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijaron los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, y como un escudo lo rodearás de tu favor. Note usted en la manera, en la forma como estos hombres de Dios consideraron la bendición de Dios Padre, de Jehová de los ejércitos. Este salmista, estos hombres, Isaías, Jeremías, todos ellos siempre reconocieron lo grande que es Dios, las maravillas grandes que Dios hace y que Dios hacía y que Dios hará. Dios tiene un control perfecto de tu vida. Dice el Señor que si alguien conoce cuántos cabellos tiene el Señor, cuántos cabellos tienes tú, Dios sabe cuántos tienes perfectamente. Algunos tenemos menos, otros tenemos más, pero Dios conoce todo. Dios conoce lo que estás pensando en este momento. Dios sabe lo que vas a hacer mañana, así como lo oyes. Antes de que tú hables, Dios ya sabe lo que le vas a pedir. Hermanos, por eso es la confianza que debemos de tener en Dios. Por eso Dios nos quiere preservar, y Dios nos va a preservar si nosotros en verdad hacemos residencia en Dios. Sí, hermanos, tenemos que hacer residencia en Dios. ¿Qué dice aquí la Escritura, verdad? En Filipenses 4, 6 y 7. Escucha, eso es lo que dice la palabra. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Les habla a nuestros hermanos filipenses y les dice estas palabras. Escucha, inspirado por Dios, ¿verdad? Empujado por el Espíritu Santo, les dice así: por nada, Filipenses, por ningún motivo y por ninguna razón, iglesia de Loma Dorada y congregantes, ¿verdad? Por nada estén afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de nuestro Dios en toda oración. ¿En toda qué? Hay que orar, ¿verdad? En toda oración, ¿verdad? Y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice guardará, ¿verdad? Aquí dice y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué estás afanado? ¿Por qué estás aferrado? ¿Por qué te molestas cuando alguien te predica la palabra?
¿Por qué te molestas cuando la palabra de Dios te es predicada? ¿Por qué sientes como molestia? Y dices el pastor que no haya ni qué decir. No, no es el pastor el que te está confrontando, es la palabra de Dios la que te está redarguyendo. Y es la palabra de Dios la que va a hacer transformaciones en tu vida, no es el pastor. Es Dios a través de su palabra. Es la unción del Espíritu Santo que te está confrontando con tu manera de vivir. Por eso es que no aguantamos cuando alguien es. Yo recuerdo cuando yo me convertí, la primera vez que fui, más bien la segunda vez que fui a una reunión, que fui con mi esposa y con mis hijos, después de muchos años, después de 8 años sin pararme en una iglesia, empezó el pastor a compartir y todo me lo estaba diciendo a mí, todo era para mí. Dije, y me quedé pensando, créanme lo que por un momento dije, bueno, se me hace que Laura no sé cómo dio con alguien y le platicó, y este alguien fue y le dijo a Chuy cómo estaba mi vida. Chuy era mi amigo, es mi amigo, ¿verdad? Y le ha de haber platicado y me la está tirando toda a mí. Y desde que llegué, desde que iba entrando, sí, todos aquellos que andan en rebeldía, dije, uy, ya empezamos mal. Y de ahí se agarró este hombre y dije, no, yo creo que no vengo para la próxima semana porque todavía le quedó cuerda para la próxima semana y yo ya no quiero. Toda la predicación fue para mí. Y luego vino la administración. Y pasen aquellos que se sienten así, que han hecho esto y esto, y pasen porque vamos a orar. Dije, no, yo no paso. Si así sin pasar me está yendo como me está yendo ahora cuando pase, ¿verdad? Y todo era para mí. Obviamente que saqué conclusión. Dije, no, pues no, como si no, Laura no conoce a ninguno de allí, ¿verdad? Pero toda la predicación fue para mí. Y dije yo, bueno, pero entendí después algo, que Dios tenía que confrontarme y era su palabra. Y Dios nos está confrontando y nos confronta cada día a vivir mejor. Por eso te digo, si nosotros, de acuerdo a esta palabra de Dios, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a los filipenses, por nada estéis afanados, no tienes por qué defender causas. Si Dios te va a bendecir, o Dios te está bendiciendo, Dios te está hablando, no pierdas la paz. Y si estás perdiendo la paz, ¿no es Dios el que te está dando eso? No, claro que no. Porque dice la Escritura que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. Así, guarda nuestros corazones, porque es la paz de Dios. Y escúchame, si no estás teniendo la paz de Dios, mejor vuélvete y dile, Señor, aquí estoy, ayúdame, enséñame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. Esa es la palabra de Dios que nos confronta, hermanos, y día con día tenemos que ser confrontados precisamente con la palabra de Dios. Entonces dice aquí, por nada estéis afanados. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Date cuenta entonces. Y yo te quiero decir, cuando yo salí a ver quién era, yo inmediatamente me acuerdo que dije, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y me quedé pensando, de veras que el ángel de Jehová, Dios está con nosotros y nos preserva y nos defiende. Ahora, si la voluntad de Dios es la siguiente, pues se va a hacer. Pero bendito sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Qué bendición es la palabra de Dios, ¿verdad? Proverbios dice, Proverbios 21:31, dice la Escritura, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. O sea, no por mucho madrugar, amanece más temprano, ¿verdad? El caballo se alista, está preparado, pero el que da la victoria es Dios. Prepárate, búscale y Dios te dará la victoria. En Mateo 10, 29 al 31 dice de esta manera. Mateo 10, Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. Dice aquí, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
Pero qué feo se siente que se mueran los pajarillos, ¿verdad? Se siente horrible. Pero bueno, vamos a lo que estamos. Proverbios 29-25, ¿verdad? Ese tema que estoy compartiendo contigo, dice aquí: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, dice la Escritura. En el Salmo 23, versículo 4, escucha lo que dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjese la confianza. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no tienes por qué temer, porque sabes que Dios está contigo, ¿verdad? Su vara y su cayado te infundirán aliento, ¿verdad? Y en Isaías 59, versículo 19, dice así: y temerán desde el occidente, el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Escuche, esto es, en verdad, una promesa que Dios tiene para todos nosotros. Y si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, no te preocupes que campe un ejército alrededor de ti o que te hagan la guerra. Dios tiene cuidado de ti. Por eso es el tema: cómo tener la protección divina de Dios. El Salmo 4, versículo 8 dice de esta manera. Te comparto versículos, pero me gustaría que en tu casa lo leyeras todo el Salmo para que pudieras tener mejor entendimiento de lo que estamos hablando, que aunque yo sé que el Espíritu Santo de Dios está obrando a través de estos pasajes bíblicos. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Esa es la palabra de Dios. Esas son las verdades bíblicas que nos dan la fuerza para vivir cuando tú y yo las creemos, porque cuando tú y yo no las creemos, estamos en conflicto, estamos en derrota y no en victoria. Estamos en victoria cuando las creemos y las aplicamos a nuestro diario vivir. Mientras esto esté aquí en la palabra de Dios aquí, y aunque abras la Biblia en el Salmo 23 o en el Salmo 91, ¿verdad? Aunque tú abras la Biblia y la pongas así, no va a pasar nada. Tienes que aplicar la palabra de Dios, porque esto así no queda más que la letra imprimida en papel y tinta nada más. Pero cuando esta palabra se hace rema, se hace vida en tu vida, es cuando vienen los cambios y las transformaciones de Dios a tu vida. Se dice amén. Entonces, vemos realmente la bendición de Dios. Dice aquí la Escritura en el Salmo 105, 14 y 15, dice: no consintió que nadie lo agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, dice el Señor. Aleluya. Lo repito: no consintió que nadie lo agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Fíjese, esa es la palabra de Dios, palabra de verdad. Y Proverbios 1:33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hermanos, esa es fuerza para vivir. Eso es saber y conocer y entender la protección de Dios en nuestra vida. Y por último, quiero que me acompañes, por favor, al libro de Proverbios, Salmo. Vamos a leer una porción de la palabra en el Salmo 91, que quiero cerrar este tema precisamente con este salmo, porque creo, ¿verdad?, que Dios está hablándonos. Mira lo que dice la Escritura. Por eso es importante que tú aprendas a vivir esta vida como es. El que habita, o sea, el que hace residencia, dice aquí: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que hace residencia, ¿verdad?, morará bajo la sombra del Omnipotente. Escucha, la protección divina de un Dios todopoderoso
cuando alguien verdaderamente le cree y camina bajo la dirección correcta de lo que Dios nos pide, bajo sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Esto va a surgir en tu vida y en la mía. Por eso te digo, estos tiempos críticos y difíciles, mira, podrá venir un tsunami, podrán venir unos 10 narcos aquí y podrán empezar a hacer desorden, pero quiero decirte que Dios va a acercarte a ti y Dios va a ser tu refugio, va a ser tu fortaleza y va a ser tu canción. Por eso es importante que lo obedezcamos en todo lo que Él nos diga, en todo lo que Él nos diga. Y vas a ver la preservación que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cómo te va a proteger? Amén. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende también. Entonces sigo. Dice, diré yo Jehová, esperanza mía, mi única esperanza, ¿verdad? Y castillo mío. ¿Qué es un castillo? Es una fortaleza grande, ¿verdad? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y dice aquí, y Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué es esto? Protección, ¿verdad? Y de la peste destructora. ¿Qué es esto? Protección. Con sus plumas te cubrirá, obviamente, ¿verdad? Te está cubriendo y debajo de sus alas estará seguro. Te habla de una protección tremenda. Es un blindaje celestial en tu vida. Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero en cuanto a ti, por haber creído en Dios, nunca vas a ser avergonzado. Amén. Esa es la palabra que quería compartirte de acuerdo precisamente a este tema que se llama ¿cómo tener la protección divina de un Dios todopoderoso? Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus verdades, Señor, porque a través de ellas nos hablas y tú quieres verdaderamente que nosotros pongamos por obra tu palabra, que podamos creerte a ti, Dios. Ayúdanos, Padre, cada día a creerte más y más a ti, Padre. Gracias. Gracias te damos, Señor. Ponemos en tus manos en este día la vida de Omar. Lo ponemos en tus manos, Padre. La vida de su esposa, sus hijos, su trabajo. Gracias por su vida. Gracias por Rodolfo. Gracias, bendito Dios, por todos los que estamos aquí. Mi hermano Elías, Armando, mi hermano Marcos. Gracias por Sara, Señor. Gracias por Anita, su familia, mi hermana Mago, mi hermano Elías, mi hermano Felipe, mi hermano Manuel, mi hermano Florencio, su esposa, toda la familia. Mi familia también la pongo en tus manos, Señor, y te agradezco por ser tan bueno con nosotros, Dios. Y tú nos das tu palabra para que la pongamos por obra, y yo sé que esta palabra proviene de ti, Padre, para nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Padre, quiero poner en tus manos, Señor, a la familia de nuestro hermano Uziel, que partió contigo ya, Señor, y te damos gracias por su esposa, Señor, por esta mujer que te alaba, te bendice y te alaba cada día, Señor. Y gracias por los diezmos y las ofrendas de esta congregación. Bendice a los administradores, Señor, y bendice, Señor, los bolsillos, las alacenas de nuestras casas, Padre, y bendice con sanidad, mi Dios, a nuestras familias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.